¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un webinario más. Aquí estamos de nuevo. Soy el ingeniero Gustavo Comparán. En esta ocasión vamos a ver la linealización de entradas análogas con un Arduino primero y luego con un PLC Controlino. Recordemos que ambos equipos están desarrollados en el mismo entorno, que es en el IDE de Arduino. Que primero hablaremos un poquito de la arquitectura del PLC que vamos a usar en esta ocasión. En este caso vamos a usar un Controlino Maxi. Pues repasar un poquito las características, ¿no? Este es el modelo, el best-seller que tenemos aquí en los GPUs, igualmente la familia Controlino, es el hermano mediano. Aquí vemos rápidamente una tabla comparativa. Vamos a repasar sobre todo las entradas digitales y análogas. Recordemos que en esta sección podemos dar de alta ya sea como una entrada digital o análoga a través del código de programación. Pues para el Maxi, que es el que vamos a utilizar en esta ocasión, tenemos diferentes números de entradas, ¿no? Tenemos de 10, de 12, otro de 10 y otra de 12. Esto dependerá del modelo. En este caso que tenemos el Controlino Maxi Power Automation, pues nos corresponden 12 entradas, ya sean digitales o análogas, y entonces tenemos las otras entradas solo digitales y demás aspectos a considerar. Aquí tenemos un poquito de los otros dos modelos controlinos que se tienen, que es el menor, sería el mini, con número menor de entradas y salidas, y el mega con un mayor número de entradas y salidas igualmente. Ok, era un poco sobre la arquitectura de Arduino. Aquí tenemos el diagrama con el que estaremos trabajando primero, que es el Arduino 1, la placa que tenemos aquí en mi controlador. Vamos a hacer énfasis en la entrada A0, que en este caso es el pin número 14. Y un poquito de las entradas análogas y digitales. Recordar que Controlino puede alimentarse ya sea con un voltaje de 12 o de 24 volts. Este voltaje lo detectará automáticamente. Se puede alimentar en cierto rango, es decir, si tenemos, por ejemplo, 14 volts, va a aceptar esta alimentación mi PLC, más no va a detectar el 1 lógico. El 1 lógico para el caso de 12 volts me lo detectará entre los 9 y los 13.2 volts y para 24 volts entre el 18 y el 26.4. Es decir que si revisamos bien la hoja de datos y vemos que el voltaje de alimentación entra desde el rango de voltaje permitido para alimentarlo, pero no desde el rango para detectar un 1 lógico, el PLC estará energizado, pero no hará ninguna acción de 0-1. Hay que tomar eso en cuenta. Ok, las entradas análogas. Aquí tenemos un poco de teoría sobre el registro de datos funcional con el convertidor AD interno del microcontrolador y resolución de 10 bits. Esto será importante para la programación que veremos ahorita en el IDE de Arduino. Son 10 bits, por lo que tomaremos valores entre 0 y 1023, o sea, mis 1024 lugares, del 0 al 1023. Sabemos que Controlino va a utilizar un divisor de voltaje interno, el cual va a controlar el suministro de voltaje. Como dijimos, dependerá de la tensión de alimentación, entre 12 o 24 volts, que es como tenemos aquí. Y aquí tenemos los cálculos de la división, la regla de 3 que se hace. El valor medido en el caso de 12 volts, que estará como dijimos entre 0 y 13.2, considerando tanto mi 0 como mi 1 lógico. Para un dígito son 0.015 volts, que son pues 15 milivolts, ¿no? Para el caso de los 24 volts es la mitad, es decir, si para 12 volts tenemos 15 milivolts, para 24 volts tenemos 30 milivolts. Aquí tenemos un poco de la regla del factor de escala como es. Ok, entonces aquí para el caso de los 12 volts, cuando tenemos 12 volts, el controlero o el Arduino toman un valor máximo de 15 volts. Entonces cuando hacemos la división de los 15 volts entre los 1023 que tenemos aquí, nos da este valor. Mismo caso para 24 volts. Mi valor máximo será el de 30 volts. Entonces este voltaje de 30 volts dividido entre los 1023 me da este valor que tenemos en esta parte de acá. Ok, y continuando con esta explicación, aquí tenemos el Arduino 1 y aquí tenemos un dispositivo que es un calibrador de voltaje. Rápidamente tenemos aquí la comparación, este es el PLC con el que vamos a trabajar.
Si bien dijimos que para los PLCs controlino, mi división, mi regla de 3 se hacía a partir de, ya sea que yo suministre con 24 o con 12 volts, es decir, con 12 volts recordemos que mi máximo son 15 volts, con 24 son 30, pues el Arduino no trabaja con esos voltajes. El Arduino, como bien sabemos, trabaja con voltajes de 5 volts. Entonces, esta división que hicimos de 15 o 30 volts respectivamente para el controlino, se hará la misma entre 1023, pero ahora sobre 5 volts, que es con lo que trabajan estos pines de acá. De hecho, más adelante veremos que estos pines que tiene aquí mi controlino, mi PLC controlino, son exactamente los mismos que tienen aquí porque trabajan con 5 volts. La gran diferencia y lo que le da el plus a un PLC controlino es que además de tener estos pines y trabajar con 5 volts, están aislados electrostáticamente, es decir, están separados con un voltaje de hasta 4000 volts. Del lado izquierdo tenemos la IDE de Arduino, que es donde vamos a programar tanto el microcontrolador Arduino 1 como más adelante el PLC controlino, el Maxi. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a elegir uno de los programas predeterminados que nos otorga la biblioteca. Nos vamos a ir a Files, en Examples, en Analog, porque recordemos que vamos a leer Analog, y vamos a elegir la primera opción, Analog In Out Serial. Y vamos a platicar un poquito sobre lo que tiene este código predeterminado y qué le vamos a modificar. Bien, aquí estamos. Bueno, para este caso, como vamos a leer entradas, esta segunda línea realmente no nos interesa, entonces si queremos eliminarla, pues podemos eliminarla. Aquí tenemos las entradas del sensor value. Este sensor value va de la mano con lo que vamos a leer. Aquí nos faltó decir el analog in pin es la entrada A0, que en mi placa Arduino es el lugar número 14. Más adelante lo veremos en el diagramita. Ahora, aquí tenemos el sensor value, el analog read. Este de analog read va a imprimir mi constante de analog pin, que si nos damos cuenta, este es lo que vendría siendo el A0, que es esto que tenemos acá. Ahora aquí viene lo interesante, que es el mapeo. Como dijimos hace un momento, Arduino trabaja con 5 volts. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta regla de 3 lo que estamos haciendo es que va desde mi 0 hasta mi 1023 para ocupar mis 1024 lugares. Pero aquí lo que vamos a hacer es cambiarle a 500. ¿Por qué 500? Pues porque 5 es el voltaje con el que yo trabajo y le pongo estos dos ceros para que sean mis dos lugares de decimales una vez nos haga la lectura. Después de eso tenemos el serial print, que esto lo único que va a ser a imprimir los registros que yo tenga, que más adelante veremos. Y por último el delay. Aquí tenemos 2 milisegundos, entonces como queremos que cambie cada 2 segundos, vamos a agregarle 3 ceros para que sean 2000 milisegundos o 1000 segundos. Y cargamos el programa. Ya tengo la comunicación, aquí nos sale. Y nos vamos aquí a Tools. Y volvemos a cargar el programa. Bien. Bien, entonces aquí como vemos, nos pasamos del lado derecho a la cámara. No sé si se alcanza a ver. Mi calibrador en este momento tiene 0 volts. Espero que se alcance a ver. Sí se ve. Tenemos 0 volts. ¿Y qué nos está leyendo la biblioteca? Que tenemos una entrada de 0 volts. Es decir, aquí estoy entre... esta columna aquí serían los rangos entre 0 y 1023. Aquí tengo 0. Y mi output, mi salida, me está marcando igualmente 0 volts porque no tengo nada. Entonces poco a poco vamos a ir suministrándole un poquito más de voltaje. Para este caso por lo menos. Por ejemplo, perdón. Vamos a ponerle, por ejemplo, 1. Y vamos a ver cómo empieza a cambiar. Recordemos que mi máximo en este momento cuando tengo la tarjeta Arduino es de 5 volts. Entonces vamos por ejemplo a subirlo hasta su máximo que son 5 volts. Mi máximo debería ser más o menos 1023. Pues no es exacto, no es perfecto. Puede darnos 1010, 1020. Pero vamos por ejemplo a subirlo. Y vemos como al mismo tiempo en que estoy subiendo el calibrador, está subiendo de mi lado derecho los valores en ambas columnas. Me pasé un poco.
y aquí ponemos el máximo de 5 volts. Ok, con 5 volts vemos como mi máximo será de 1013, como dijimos debería ser 1023, pero bueno, son estos más menos 10 que tenemos. Y aquí tenemos esto se traduciría como un 4.95, que pues se redondea a los 5 volts que admiten estos pines. Bien, ahora lo que pasaremos a hacer será ver los mismos cambios según suministramos el voltaje, pero ahora con un PLC controlino, es decir, con 2 o 24 volts. Bien, ahora de este lado, del lado derecho, tenemos ya el PLC controlino conectado. Vamos a ver rápidamente cómo estamos. Si recordamos, en el Arduino teníamos conectados tanto para el tema de mi calibrador de voltaje, teníamos conectados mi pin A0 y mi tierra. Pues bueno, como recordemos que la arquitectura es muy similar entre Arduino y Controlino, pues hacemos exactamente lo mismo, solamente que adecuándonos al hardware del PLC. En este caso conectamos la alimentación del calibrador, es decir, el cable rojo, lo conectamos al A0 del PLC Controlino y pues el otro lo mandamos a tierra igualmente. En este momento estamos alimentando el PLC Controlino, este que tenemos acá, con 24 volts. Entonces, si nos pasamos al lado izquierdo, vemos nuevamente el mismo código que teníamos hace unos momentos. De hecho, si nos notamos, aquí tenemos el 500, que es el que pertenece a los 5 volts de mi controlador Arduino. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos opciones. Primero vamos a ver la más directa. Vamos a agregar la biblioteca de Controlino del PLC. ¿Qué hacemos? Nos vamos a Sketch. De hecho, ya tenemos un video que se subió hace unos días sobre cómo incluir esta librería en el IDE. Les invito a que pasen a verlo. Una vez hayamos incluido la librería, nos vamos a Sketch, a Include Library, y aquí incluimos la librería Controlino. De esta manera ya la tenemos incluida. ¿Y cuál es el cambio que vamos a hacer? Lo vamos a hacer para este lado. Como dijimos que trabajamos con 5 volts como máximo en mi placa Arduino, pues para mi PLC Controlino trabajamos con un máximo de 30 volts, porque estamos suministrando con 24 volts. Entonces ponemos un 30 y recordemos los dos espacios de los decimales. Ya no tenemos más nada. Aquí tenemos los 2000 milisegundos, que nos va a arrojar una señal cada 2 segundos en esta parte de acá. No tenemos que hacer nada más. Bueno, sí, en esta parte se me está olvidando. En esta parte de aquí tenemos que indicarle al IDE que estamos trabajando con el PLC controlino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta línea que es el de la entrada análoga, escribimos controlino, el guión bajo. A ver, aquí tenemos el guión bajo y la entrada A0, que como dijimos, si vemos de este lado, sigue siendo mi A0. Muy bien. Lo compilamos. Aquí vemos que tenemos un error. Escribí por error controlino, es controlino, como el nombre de la marca. Lo compilamos y lo cargamos al PLC. Bien. Entonces ya que lo tenemos cargado en el PLC aquí en el lado derecho, vamos a observar nuevamente el cambio que estamos viendo, pero con el PLC en este momento. Tenemos mi calibrador de voltaje en ceros. Vamos a ir subiendo poco a poco y vamos a ver del lado izquierdo de la pantalla cómo van subiendo mis dos columnas. Vamos, por ejemplo, a empezar con volta. Y vemos cómo este lado va subiendo. En el caso de este dispositivo que tenemos, este calibrador tiene un máximo de 20 volts. Entonces, pues bueno, vamos a intentar poner el máximo. Vemos cómo a la par que está subiendo el calibrador, mis dos columnas están incrementando. Entonces llegamos al máximo de 20 volts. Aquí vemos que nuestro máximo para 20 volts serían 673, 674 más o menos. Si este calibrador llegara hasta los 30 volts máximos, que son los que pusimos aquí, pues bueno, aquí podríamos apreciar similar a su momento 1013, 1015, 1020, cercano a los 1023. Y de este lado serían los 30 o 30.000. En este caso lo podemos leer como 19.73 volts, que es mi máximo de 30 volts. Bien, ahora veremos otra manera en la que podemos hacer esto mismo
el hacer la linealización, pero sin la necesidad de cargar la librería de controlling. Bien, ahora como dije, veremos otra forma de hacerlo sin tener que incluir las librerías Controlino. Realmente es muy sencillo, pero bueno, es otra opción con la que lo podemos hacer. Para que vean qué tan fácil y compatible es el trabajar con el IDE de Arduino para un PLC Controlino. Bueno, primero que nada, ¿qué vamos a hacer? El único cambio que vamos a realizar es en este aquí. El nombre de la entrada análoga que tenemos. Para este caso vamos a utilizar la entrada número 54. ¿Por qué la 54? Bueno, si observamos de este lado, tenemos, esta es una placa Arduino Mega, un microcontrolador, pero da la casualidad que este PLC, el PLC Maxi Power Automation, trabaja bajo los mismos pines que esta placa. Entonces este microcontrolador Arduino Mega tiene declarado que su A0 es la D54, es decir, la del lugar 54. Entonces si nos vamos nuevamente a mi IDE, aquí al colocar el 54, le estamos diciendo a la biblioteca que lea también esa misma entrada, que sería la que tenemos aquí conectada. Entonces vamos a compilarlo. Revisamos que esté todo correcto. No cambiamos nada, los 30 volts, los 2000 milisegundos. Y compilamos. Se realizó y lo subimos. Ok. Nos dice que está todo correcto. Y vamos a ver cómo es exactamente lo mismo. Nuevamente voy a subir mi calibrador hasta el máximo. Y del lado izquierdo vemos cómo van subiendo las columnas. Llegamos a los 10 volts. Y cuando lleguemos al máximo, me da igualmente los 663, 664, 73, perdón, que me está dando en su momento. Son las dos maneras en las que podemos hacer esta linealización. Con esto vemos la facilidad y la compatibilidad entre este pequeño procesador que tenemos aquí que lo utilizamos para prototipos a un PLC ya de grado industrial que utilizamos en líneas de producción profesionales. Muy bien, y con eso damos fin al webinario del día de hoy. Algo que me gustaría remarcar es, bueno, ¿qué uso tendría, qué utilidad podríamos tener con estos procesos que acabamos de ver? Pues es muy importante, ¿no? Para las entradas, para las salidas análogas o entradas análogas, para este caso fueron mis entradas. Por ejemplo, supongamos que aquí en vez de los 3000, que son, bueno, los 30 volts máximos, ponemos queremos medir variables como presión, ponemos los PSI, los 14, 15, 20 PSI que sea el máximo que tengamos, tenemos temperatura, ponemos los grados, distancias, en fin, esto puede ser un uso eh, casi ilimitado para los valores análogos que queramos medir con estos PLCs que tenemos acá. Bien. Muy bien, y eso es todo por el webinario del día de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Recuerden, como siempre, que si tienen dudas y quieren hacer ciertos comentarios, pueden enviárnoslo a nuestro correo de soporte. Recordemos que si son dudas técnicas, envíen las dudas de la medida de lo posible al correo de soporte. Si desean hacer una cotización sobre alguno de los equipos que vieron en este o en anteriores webinarios, pueden enviarnos la solicitud a ventas. Con gusto, el equipo de ingeniería y el equipo de ventas les responderemos. Hasta la próxima y que estén muy bien.